Buenos días, en el siguiente video estaremos hablando sobre la gestión de memoria secundaria. El grupo está conformado por Surgey López, Jesús Romero, Diego Hernández y mi persona, José Herrera. Un archivo es un grupo estructurado de datos que son almacenados en algún medio y pueden ser usados en las aplicaciones. También estos son conocidos como ficheros o files. Se les denomina de esta manera como metáfora a los archivos tradicionales que se encontraban en los escritorios y en las oficinas, donde encontramos documentos de forma física. Hoy en día los encontramos de manera digital en nuestros computadores. También es importante que resaltemos que las carpetas son etiquetas y no son consideradas archivos, solamente son lugares en los que se almacena la información. La forma en que la computadora organiza la información, da nombre, las almacena, las manipula, es denominada sistema de archivos. Es el método por el cual se almacena y se organiza la información, en este caso nuestros archivos. Este suele depender del tipo de sistema operativo y también de dónde se está almacenando la información, ya sea en discos duros, discos ópticos, entre otros. Dentro de los archivos existen pequeños paquetes de datos expresados a través de bytes, que están ordenados y registrados en línea, siendo individualmente distintos pero con algún rasgo en común, de modo en que la agrupación de esta información depende de la persona que esté creando el archivo y por qué lo está creando. Algunas de estas maneras se encuentran estructurados de diferentes formas, más complejas o menos complejas, dependiendo del uso y de la persona que los cree. Estas pequeñas unidades de operación, que son manejadas por el sistema operativo, permiten que estos archivos puedan ser ejecutados, creados, eliminados, reubicados, comprimidos, renombrados, activados, entre otro conjunto de operaciones básicas que se pueden realizar con ellos. Características generales de los archivos. Una de las principales características que encontramos es el nombre y la extensión. Cada archivo debe tener un nombre. Este no puede quedar en blanco. Tiene un máximo de 256 caracteres y se encuentra ubicado del lado izquierdo. Seguidamente encontramos un punto que continúa con la extensión del archivo. Esta suele ser de 3 a 4 caracteres e indica cuál es el propósito de este archivo. Los archivos tienen un tamaño que se mide o se expresa a través de bytes, bits, kilobytes, megabytes, gigabytes. Claro, esto depende de la cantidad de información que se desea almacenar. Los archivos pueden tener diferentes tipos de información, ya sean texto, imágenes, audio, videos, entre otros. Cabe resaltar que los archivos están organizados a través de carpetas, que son conocidas como directorios, y subcarpetas de forma jerárquica. Otra característica importante es que no puede haber dos archivos con el mismo nombre y la extensión en una misma carpeta. Otra característica también que encontramos es la ubicación, ya que todos los archivos pertenecen a un lugar determinado dentro del computador o en alguna situación fuera de este. La mayoría se encuentra en discos rígidos que están ordenados de manera jerárquica, como mencioné posteriormente. También encontramos el formato, que es el modo en que el archivo será interpretado por la computadora. Existen muchos tipos de formatos, entre los que podemos encontrar texto, imágenes, datos, audio, video, entre otros. Mi nombre es Surgey López y voy a hablarles sobre el atributo de archivo. Un atributo de archivo es una condición específica en la que puede existir un archivo o directorio. Un atributo se considera set o cleared en un momento dado, lo que significa que está activado o no. Los archivos y carpetas no se modifican cuando se aplican o eliminan atributos, sino que el sistema operativo y otros programas los entienden de forma diferente. Algunos atributos son: solo lectura, impide que se pueda sobreescribir, modificar o eliminar un fichero. Oculto, impide que se visualice al listar, por lo tanto no se puede copiar ni suprimir, a no ser que se conozca su nombre o que tengamos activa la opción de mostrar archivos ocultos en las opciones de las carpetas. Archivo listo, para archivar históricamente. Indica si el archivo o carpeta se debe guardar cuando se realice una copia de seguridad. De esta forma, el programa de copia de seguridad podrá copiar solo los archivos modificados. Otro, permitir al servicio de index server
indizar este archivo para acelerar la búsqueda. Es decir, especifica si el contenido del archivo seleccionado o de la carpeta se indexará para obtener una búsqueda más rápida. Una vez más que se indica la carpeta o el archivo, puede buscar texto en la carpeta o archivo, propiedades, fecha o atributos del archivo o carpeta. Otro, comprimir contenido para ahorrar espacio en disco. Indica que el archivo o carpeta se comprimirá automáticamente para ahorrar espacio en disco. El contenido de las carpetas comprimidas no se comprime automáticamente a menos que elija comprimir el contenido cuando lo solicite el sistema. Otro, cifrar contenido para proteger datos. Indica que el archivo o carpeta cifrará para evitar que su contenido pueda ser visto por otro usuario. Solamente el usuario que cifre el archivo o la carpeta tiene acceso al contenido. Los archivos y carpetas pueden perder el cifrado dependiendo de cómo se muevan o se copien. El sistema. Indica que el archivo es para uso del sistema operativo, solo uso interno. Directorio. Indica que es una carpeta. Normal. Este atributo indica que el archivo ha sido movido a uno de los datos, es desplazado a la conexión de almacenamiento. Este atributo se utiliza para almacenamiento remoto. Temporal. Archivo utilizado para el almacenamiento temporal. El sistema operativo puede optar por almacenar datos de archivos con este atributo en la memoria en lugar de almacenamiento masivo. Buenas, mi nombre es Jesús Romero. Mi punto a tratar es operaciones sobre el bloque de control de archivo. Bueno, en siglas sería FCB, que significa File Control Block. Esta es una estructura de sistema de archivos en la que el estado del proceso abierto del archivo se mantiene. Es gestionado previamente por el sistema operativo. Se almacena en la memoria del programa que utiliza el respectivo archivo y no en la memoria del sistema operativo. Esto nos permitiría un proceso múltiple de varios archivos abiertos al mismo tiempo, como lo quiera el usuario. También depende de la memoria para un FCB por archivo. En las operaciones que tenemos sobre los archivos son crear y abrir, leer, eliminar y truncar. En crear y abrir, esto nos permite lo que sería la creación de un archivo en el sistema de archivos. Este se le debe agregar el nombre del archivo nuevo y además, si el archivo está previamente guardado con el mismo nombre del archivo, él te muestra lo que sería un archivo ya existente para acceder a la información o si se desea modificar. Luego tendríamos que escribir. En escribir sería poder escribir la información que tendrá dicho archivo previamente ya creado y abierto, pues. En leer, aquí es donde podemos apreciar la información que está contenida en el sistema del archivo. Que información que ya ha sido suministrada por un usuario y el cual se mantiene previamente abierto. En truncar, aquí significa que la información que está dentro del archivo se puede eliminar, pero no se elimina el archivo completo. ¿Qué me explico? O sea, se le puede eliminar la información que se encuentra dentro de nuestro archivo, pero a diferencia de eliminar por completo, o sea, se mantiene lo que sería el archivo y se elimina su información. En eliminar entramos a lo que sería en destruir el archivo a nivel de sistema de archivo. O sea, ya aquí es donde destruimos por completo el sistema de archivo o el archivo, como ustedes lo quieran llamar, sin ningún remedio a
a reparar o modificarlo porque lo estamos eliminando. Bueno, por lo general los sistemas tienen una tabla de archivos abiertos por proceso. Estos archivos se abren a través de un llamado al sistema y de esa forma se puede operar con ellos. O sea que son las operaciones que podemos realizar sobre esto, que es leer, escribir, eliminar, truncar, crear o abrir. Bueno, tener un archivo abierto para el sistema implica mantener una estructura que tenga por lo menos un puntero de archivo, que sería un field point en inglés, y para operaciones de lectura y escritura, y es un contador de archivos abierto. Y la otra sería la ubicación del archivo en el dispositivo, o sea, vendría hablando también lo que serían derechos del acceso. Algunos sistemas implementan un mapeo de archivos al espacio del usuario del proceso. De esta forma no es necesario realizar un read o un write para poder operar sobre el archivo, sino accederlo directamente. Y esto trae beneficios grandemente para lo que sería el usuario, ya que de él depende el uso que le va a dar a cada uno de los archivos. Y esto ha traído lo que sería grandes cambios a niveles de los sistemas operativos que podemos encontrar en la actualidad. Gracias. Mi nombre es Diego Hernández y le vengo a hablar sobre los directorios. Directorio es una agrupación de archivos de datos atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida el usuario. Técnicamente, el directorio almacena información acerca de los archivos que contiene, como los atributos de los archivos o donde se encuentran físicamente en el dispositivo de almacenamiento. Es un contenedor virtual en el entorno gráfico de los sistemas operativos modernos. El directorio se denomina metafóricamente carpeta y de hecho se representa con un icono con esta figura. Esta imagen se asocia con el ambiente administrativo de cualquier oficina, donde la carpeta de cartón encierra las hojas de papel representando los archivos de datos de un expediente. Objetivos. Uno de sus objetivos es mantener ordenados los archivos tanto del sistema operativo como también de los programas y documentos personales. También de garantizar que la información del archivo sea válida. Optimizar el acceso a los archivos. Conocer cada una de las partes e iconos que componen el programa donde queramos recuperar, eliminar y o buscar un archivo o directorio. Y otro objetivo también es realizar ejercicios que nos permitan la comprensión e identificación de cada uno de los elementos y los pasos para la realización y o utilización del manejo de archivos o directorios. Diseño del sistema jerárquico. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado. Una estructura jerárquica de directorios nos permite organizar la información de una manera conveniente. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos, las direcciones en disco donde se almacenan los datos, un apuntador a otra estructura de datos donde se encuentran los atributos y las direcciones en disco. También esto se separa en varios tipos de directorios, que son el directorio de raíz, que es el directorio de primer nivel de la estructura jerárquica del directorio. Directorio de origen es el directorio que contiene subdirectorios. El directorio de trabajo es el directorio donde se encuentran trabajando. Y la ruta de acceso, que es un conjunto de nombres de directorios separados por diagonales, que es la trayectoria que se debe seguir para llegar a un lugar en particular. Y también aquí podemos ver la representación gráfica que tiene el diseño jerárquico. Bueno, eso fue toda nuestra exposición. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.